Hola hermanos, muy buenos días. Bienvenidos a un devocional más respecto a las lecturas que estamos llevando. Recuerden y estén orando por ello. El objetivo es que todos como iglesia leamos en un año toda la palabra de Dios. Entonces, ahora hermanitos, ya toca el tiempo de tomarnos, es el tiempo de tomarnos. Y hermanos, el día de hoy toca la lectura de Génesis 16, 17 y 18. Van a ser los tres capítulos que se leerán hoy. Y bien, ya saben la dinámica. Ustedes, cada uno en su individualidad tiene que leer Génesis 16, 17 y 18. Y bueno, hacemos un devocional para que vean todo lo que se puede encontrar, que puedan profundizar un poquito más en su lectura bíblica, ¿ok? Y también, hermanos, ustedes pueden llegar a grandes conclusiones a raíz de la lectura de la palabra de Dios. Hoy vamos a leer, si aún no lo ha leído, hoy vamos a leer respecto a Agar e Ismael. En alguna ocasión, de hecho, dentro de los primeros devocionales, ya hablamos de Ismael, ya hablamos de esta historia de Agar e Ismael. En el devocional de hoy no me pienso centrar en este capítulo, dado que ya lo tocamos anteriormente en algún devocional, sobre Agar e Ismael y la relación del nombre de Ismael y cómo va a repercutir en el momento cuando Agar e Ismael sean echados por Sarai, bueno, por Sara, perdón, sean echados por Sara, cómo el nombre de Ismael tiene importancia. Dios escucha, y ese es un punto central en la historia de Agar e Ismael. También en el capítulo 17 vamos a hablar ya respecto al pacto de Dios con Abraham. Y bueno, este pacto fue también, tenía de por medio la circuncisión, ¿no? Entonces, y ese pacto lo tenía que cumplir tanto Abraham, su descendencia, y todos los que eran comprados por él tenían que cortarse el prepucio, ¿no? Entonces, y lo último vamos a ver sobre otra vez el capítulo 18, vamos a volver a ver respecto a la promesa de Dios de darle un hijo a Abraham y sobre Abraham intercediendo por Sodoma, por esta ciudad que después de hecho el siguiente capítulo trata sobre la maldad de esta ciudad. Pero por el momento nos vamos a quedar hasta el capítulo 18, ¿ok? Entonces, cada uno en su individualidad lea la palabra de Dios y bueno, yo nada más voy a rescatar algunos puntos. Quiero que vean esto y algo que realmente llama la atención. Y para eso voy a, voy a leer los primeros 5 versículos del capítulo 17. Era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se puso sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: He aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y aquí lo que yo les puedo compartir, o aquí lo que podría llamar, y una primera pregunta, y va a ser algo que Dios va a hacer repetidas veces. Eh, eh, Dios va a hacer repetidas mentes. Lo hizo con Josué y también lo hizo con el apóstol Pablo. ¿Qué fue lo que hizo qué fue a lo que quiero que veamos hoy? Que Dios le cambia el nombre a Abraham. De Abraham se lo cambia a Abraham. Y aquí la primera pregunta puede ser, ¿por qué se lo cambió? Y de hecho, como les decía, va a ser algo que vamos a leer repetidamente. Un ejemplo es Josué, ¿no? Su nombre era Oseas y Dios se lo cambia a Josué. Otro ejemplo es Pablo, que se llamaba Saulo y se lo cambió a Pablo. ¿Por qué? ¿Por qué Dios le cambió el nombre a Abraham? La respuesta, hermanos, está precisamente en los nombres. Y de hecho es muy chistoso leer que, por ejemplo, para cambiarle el nombre de Abraham a Abraham, solamente pareciera que le agregó una H y una A. En hebreo tal parece que solamente le agregó una Aleph. Entonces, pareciera ver como que la diferencia es como si el día de hoy Dios me dijera a mí,
Gerson, en vez de llamarte Gerson, te vas a llamar Gersón. Sería como si nada le agregara. Pero déjame decirte que esa letra hace una gran diferencia, porque Abraham, solito Abraham, no Abraham, Abraham, quiere decir patriarca o padre. Eso es lo que quiere decir la palabra Abraham. Quiere decir patriarca o padre. Y ve la diferencia que hace una A. Abraham, ya el nombre al que Dios se lo cambió, significa padre de una multitud. Fíjate la diferencia entre padre y ahora es padre de una multitud. Y eso es lo que solamente está haciendo una letra. En hebreo es lo que está haciendo una letra. Para nosotros es lo que está haciendo, para nosotros lo que está haciendo una H y una A. Y fíjate cómo cada vez que Abraham pronunciara su nombre, cada vez que Abraham mencionara su nombre o escuchara su nombre, iba a recordar y era una parte de la promesa de Dios. Y era siempre recordada la promesa de Dios. Ahora, no solamente a través de lo que Dios decía, sino ahora también a través de su nombre. Y Dios no cambia lo que le ha dicho a Abraham. Dios no cambia lo que le dijo a Abraham, que fue que iba a ser padre de una multitud. Y esa es la promesa. Muchos, tal vez los que ya leímos Génesis, sabemos en qué concluye esta promesa, pero vámonos despacio. Para los que no lo han leído, vamos a dejarlos con la incertidumbre. Y aquí vemos que como Dios, al cambiarle el nombre a Abraham, vemos cuál es su posición con respecto a su nuevo nombre. Vemos cuál es su posición con respecto a su nombre, al momento en el cual él es cambiado el nombre, él escucha el nombre de Abraham, es el recuerdo de la promesa. ¿Qué promesa? Padre de una multitud. Y aunque todo apareciera, y aunque todo aparentara, hermanos, que no tuviese que ser, ahí estaba la promesa de Dios, ahí estaba como Dios veía a Abraham. No lo veía como un padre, lo veía como el padre de una multitud. Y también, hermanos, tenemos una hermosa bendición en la cual es como Dios nos ve a nosotros ahora a través de su amado Hijo Jesucristo, a través de la obra redentora de Jesucristo. ¿Sabes cómo Dios nos ve? ¿Sabes qué concepto Dios tiene de nosotros viéndonos a través de Jesucristo? Si no lo sabes, te invito a leer Efesios 1. Efesios 1 nos da una detallada explicación, nos dice todos los adjetivos en los cuales Dios nos tiene a nosotros por ser llamados hijos suyos mediante Jesucristo. Entonces, hermanos, el nombre de Abraham siempre recordó, o ese cambio en el nombre, siempre recordó cuál era el pacto y la promesa de Dios para con este gran hombre. Entonces, y gran hombre, porque realmente vamos a leer la historia y vaya que es buena, vaya que nos enseñan grandes cosas. Pero también, fíjate, en esta plática, Dios le sigue hablando a Abraham y le dice, ¿no? Que va a ser un pacto perpetuo y que él va a llegar a ser padre de una multitud y sigue hablándole respecto a este pacto. Pero fíjate cómo el versículo 17. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Fíjense que en este punto vemos que Abraham se ríe, pero vemos que no lo manifiesta, ¿va? Vemos que no lo manifiesta porque es algo y dijo en su corazón muy probablemente que lo dijo para sí. Entonces Abraham se postró y vean, lo importante es que también él se postró. Hay muchas pláticas respecto a qué se refiere y se rió. Muchos lo toman de que fue una parte en la cual de asombro, muchos la podemos tomar como parte de asombro, o muchos lo llegamos a interpretar como parte del asombro de Abraham. ¿Por qué lo interpretamos o por qué se podría interpretar como el asombro de Abraham, perdón, el asombro de Abraham? Precisamente porque fue, llevó prácticamente porque él se postró, mostró una actitud de adoración delante de Dios al postrarse, al aceptar que Él es Dios. Entonces, muy probablemente el reírse fue como el momento oye, sí lo vas a hacer, veo que sí lo vas a hacer.
tal vez fue una risa en respecto a una convicción. Y fíjate qué diferente. Y de hecho, si nosotros leemos, no hay ninguna reprensión para Abraham con respecto a esta, perdón, no hay una reprensión de Dios con respecto a él, ¿no? Su risa es algo irónica debido a que Isaac significa que Dios le sonría, ¿no? Y fíjate cómo la diferencia es con Sara. Eh, Diferencia con Sara que la podemos encontrar en Génesis 18, versículo 12. Se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Siguiente versículo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí porque tuvo miedo. Y él le dijo, no es así, sino que te has reído. Fíjate que aquí hay una gran diferencia entre cómo la risa de Abraham y la risa de Sara, porque en la risa de Abraham Dios no lo reprende, y en la risa de Sara sí hay una reprensión. Muy seguramente la risa de Sara, esa sí fue una situación más como incrédula, y no meramente de un asombro, sino fue una risa incrédula. ¿Por qué podemos llegar a la conclusión de que fue una risa incrédula? Por la respuesta, por lo que Dios le dijo a Abraham. ¿Por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que ha de dar a la luz siendo ya vieja? Es decir, Dios sabe lo que nosotros decimos, Dios sabe, Dios tiene el concepto de lo que nosotros practicamos, de lo que nosotros pensamos. Él conoce todo el pensamiento. Dice un proverbio por ahí dentro de la palabra, que si el Seol y el Abadón están delante de él, ¿cuánto más el corazón del hombre? Pero fíjate lo que le dices, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Fíjate cómo aquí la respuesta de Dios es, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Haciendo alusión a la pregunta de Sara, a la risa de Sara, que fue una situación tal vez incrédula y no solamente de asombro. Entonces, hermanos, la pregunta también que podemos encontrar en la palabra de Dios para nuestras vidas es, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? No dudemos, hermanos, de las hazañas que ha hecho nuestro Dios. Al momento de que nosotros oremos a Dios, pidamos con fe, oramos a nuestro Señor con fe, siempre sujetos a su voluntad, siempre sujetos a su voluntad. Porque podemos ver en la palabra de Dios que Él ha cumplido sus promesas. Él siempre es fiel. Él es fiel, nosotros infieles. Y aquí algo muy interesante dentro de del pacto de Dios con Abraham es que Dios lo entabló con Abraham. Abraham no lo buscó con Dios. Dios buscó a Abraham y él fue el que hizo el pacto con él. ¿Ok? No es de que yo también voy a hacer un pacto. No, hermanos. Además, recordemos que estamos en el Antiguo Testamento y Dios hizo el pacto con Abraham. Entonces, hermanos, quedémonos con esto. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Meditemos en ello y reflexionemos en ello a raíz y sigamos estudiando, sigamos leyendo la palabra de Dios, sigamos con este reto que nos hemos propuesto como iglesia y sigamos apuntando a ese crecimiento espiritual, a ese conocimiento de Dios, ¿ok? Igual lo vimos ayer en la clase, en la manera en la cual nosotros nos acerquemos a la palabra de Dios va a significar y va a repercutir en gran manera sobre qué concepto o cómo nos vamos a acercar a él. Amén. Entonces, hermanos, que Dios me los bendiga mucho. Doy gloria a Dios por sus vidas. Sigan leyendo la Biblia, lean los capítulos del día de hoy y bueno, sigamos en esta lectura constante por la palabra. Oren por la iglesia, oren para que el Señor siga poniendo esas convicciones en más de un corazón. Que Dios me los bendiga mucho. Bendiciones.